Estimados estudiantes, quien les habla es la profesora Marlene Rojas y en esta oportunidad vamos a revisar el tema de promedio aritmético y ponderado. Introducción. Según PROMPERÚ, algunos datos sobre el perfil del vacacionista en el Perú en el periodo junio 2020 y julio 2021 son: cada vacacionista realizó 2 viajes al año en promedio. Se hospedó en promedio 5 noches. El gasto promedio diario 120 soles. Las regiones más visitadas son Cusco, Arequipa, Ica y Ancash. Bien, se entrevistó a 5 vacacionistas para conocer su edad y los lugares que visitó durante sus vacaciones. La información obtenida se muestra a continuación. En la primera columna tenemos a los turistas. En la segunda columna tenemos el lugar que visitó y en la tercera columna tenemos la edad en años. María, la primera turista, visitó Huancayo y tiene 40 años. Carmen, que es la segunda turista, visitó Ica y no conocemos su edad. Martín visitó Loreto y tiene 36 años. Rafaela visitó Huánuco y tiene 30 años. Williams visitó Cusco y tiene 44 años. Bien, si el promedio de las edades de los turistas entrevistados es 37 años, ¿cuál es la edad de Carmen? Bien, entonces, antes de dar solución a la situación problemática, primero es importante definir qué cosa es un promedio. El promedio es un valor esperado que se utiliza para representar una característica de un conjunto determinado. Por ejemplo, la edad promedio de un grupo de postulantes, el sueldo promedio de los colaboradores de una empresa, entre otros. Promedio aritmético o media. El promedio aritmético del conjunto de valores o datos representados como x1, x2, x3 hasta x sub n se calcula mediante la fórmula. X barra es igual a la suma de x1 más x2 más x3 y así hasta xn sobre el número de términos, donde x barra representa el promedio o media y n es el número de valores o de datos. Ahora bien, vamos a regresar a la resolución de la situación planteada en la introducción. Como recordarán, se entrevistó a 5 vacacionistas para conocer su edad y los lugares que visitó durante sus vacaciones. La información se encuentra en la tabla del lado derecho. Bien, si el promedio de las edades de los turistas entrevistados es 37 años, ¿cuál es la edad de Carmen? Bueno, como el promedio de las edades de los turistas entrevistados es 37 años, ¿por qué? Porque recuerden que el promedio es igual a la suma de todas las edades dividido entre el número de personas. En este caso, estamos suponiendo que cada uno tiene 37 años, sería 37 5 veces dividido entre 5, eso nos da 37. Pues bien, ahora, las edades reales de María es 40, de Carmen no se sabe, de Martín 36 y de Rafaela 30. Y de William finalmente es 44 años. La suma de todas sus edades es igual a la edad promedio de los 5 turistas. Es decir, la suma de 40 más x más 36 más 30 más 44 debe ser igual a 37 más 37 más 37 más 37 más 37, o sea, 5 veces 37. Y esto es igual a 150 más x, que es la edad de Carmen, y es igual a 185. ¿Por qué lo igualamos? Porque estas edades representan a las mismas personas. Entonces, la suma de sus edades también van a ser iguales. Despejando, tendríamos que x es igual a 35. Por lo tanto, la edad de Carmen es 35 años. Ejemplo 1. Un estudiante obtiene 15 puntos en la primera evaluación y 11 puntos en la segunda evaluación. Determine la nota promedio obtenida por dicho estudiante.
Solución. Bien, la nota promedio de dos evaluaciones es igual a la suma de los puntajes dividido entre el número de evaluaciones, es decir, 15 más 11 dividido entre 2. Esto es igual a 26 entre 2 y esto es 13. Por lo tanto, la nota promedio de las evaluaciones de este estudiante es 13 puntos. Ejemplo 2. El promedio de las notas de 10 estudiantes es 17. Si a 5 notas se aumentan 2 puntos cada una, ¿cuál es el nuevo promedio? Bien, veamos la solución. Sabemos que el promedio es igual a 17 por datos, ¿no? El número de estudiantes es igual a 10. Ahora, según la fórmula del promedio, esto es igual a la suma de los 10 primeros datos divididos entre el número de datos, que es 10. Nosotros sabemos que el promedio es 17. Si despejamos, tendríamos que la suma de los 10 primeros datos, esto es igual a 170. Muy bien. Por otro lado, si se aumenta 2 puntos a 5 notas, quiere decir que vamos a aumentar 2 más 2 más 2 más 2 más 2 5 veces. En total se va a aumentar 10 puntos a mi suma inicial. Por lo tanto, el nuevo promedio será x1 más x2 más x3 hasta el x10 más mi incremento, que es 10 unidades, porque recuerden que a 5 de las notas se le ha aumentado 2 puntos, por lo tanto hay un incremento de 10 puntos. Pero no se ha visto alterado el número de estudiantes, esto es 10. Entonces reemplazamos. Según la relación anterior, tenemos que la suma de los 10 primeros términos es igual a 170. Reemplazamos aquí. La suma de los 10 primeros datos es igual a 170 más 10 sobre 10. Al reducir tendríamos 180 entre 10 y esto es 18. Por lo tanto, el nuevo promedio será 18. Bien, ahora veamos el promedio ponderado. El promedio ponderado es un caso especial del promedio aritmético. Este se presenta cuando se asigna pesos o ponderaciones, que no necesariamente van a ser iguales, a los distintos valores de las variables. El promedio ponderado del conjunto de valores o datos representados como x1, x2, x3 hasta x sub n con las ponderaciones correspondientes p sub 1, p sub 2, p sub 3 hasta p sub n se calcula de la siguiente manera. El promedio ponderado es igual al primer dato multiplicado por su peso, más el segundo dato multiplicado por su peso, más el tercer dato multiplicado por su peso y así sucesivamente, sobre la suma de todos los pesos. Veamos dos ejemplos. Ejemplo 3. El cuadro muestra las notas de ciencias obtenidas por un estudiante. Veamos aquí. En ciencias tiene la primera práctica calificada 1, su nota es 10 y tiene peso 3. En el examen 1, su nota es 13 y tiene peso 7. Calcula el promedio obtenido por un estudiante en la evaluación continua. Que se determina multiplicando la nota de la práctica calificada multiplicado por su peso más la nota del examen 1 multiplicado por su peso y todo ello sobre la suma de los pesos. En este caso sería 3 por 10 más 7 por 13 sobre 3 más 7. Esto es igual a 121 sobre 10, que es igual a 12,1. Por lo tanto, la nota promedio en la evaluación continua 1 es 12. Joel, al rendir 3 exámenes, obtuvo las siguientes notas, 10, 20 y 15. Si el peso de cada examen es 3, 3 y 4 en el orden mencionado, ¿cuál es la nota promedio que obtuvo Joel? Bien, tengamos presente que estamos frente a un promedio ponderado. Muy bien, entonces, el promedio ponderado
se determina multiplicando la nota por el respectivo peso. En este caso sería 10 por 3 más 20 por 3 más 15 por 4. Todo ello sobre la suma de los pesos, es decir, 3 más 3 más 4. Y esto es igual a 150 entre 10, es decir, esto es 15. Por lo tanto, la nota promedio que obtuvo Joel es 15.